rápidamente. Cuando abrimos el libro Apocalipsis, siempre surgen esas inquietudes, ¿verdad? Surge como temor, habíamos hablado, porque el libro Apocalipsis es un libro que habla a través de símbolos, ¿sí? Pero tenemos que entender algo, que el mismo título del libro no lo dice, que es una revelación. Así que si es una revelación, no puede ser algo así misterioso, algo que sea difícil, que no se pueda entender, ¿sí? Ciertamente tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque decimos que ella se interpreta sola. Así que todos esos símbolos que aparecen allí, que pueden confundirnos, que pueden aterrorizarnos, se muestran en la palabra de Dios, a través de la palabra. Así que hay que estudiar para poder entender el libro. Entonces decíamos que una revelación de Dios que se la dio a Jesucristo. Jesucristo lo transmitió al Espíritu Santo, aunque digamos que no se nombra ahí, pero el ministerio del Espíritu Santo o el ministerio de los ángeles está dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el ángel se la dio a Juan y Juan se la revela a las 7 iglesias. Hay una cosa que quizás no dijimos en el domingo pasado, y es que el libro Apocalipsis vendría a ser el quitar el sello, ¿verdad? Que se le dijo a Daniel que pusiera la profecía. Le dice, a Daniel se le ordenó en el capítulo 12, ¿verdad? De su libro, al final, decía, sella las palabras de esta profecía. Séllalas. ¿Qué decía séllalas? Bueno, ocúltalas, no las reveles todavía, porque son para el tiempo del fin. Así que el libro Apocalipsis lo que es esa profecía, pero revelada, sin el sello. ¿Sí? Ok, entonces otra cuestión que vimos es que en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que ella está escrita porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Si se pronuncia una bienaventuranza es porque podemos, ¿verdad? Tener el conocimiento de lo que dice esta profecía, este libro. Así que ahí se reitera pues que no es nada oculto. Así que siguiendo adelante, pues el ángel se la da a Juan a las 7 iglesias. Luego habla de el Señor, habla que es el que era, el que es y el que ha de venir, o sea, pasado, presente y futuro. De la misma manera se estudia la profecía de esa forma, de la forma histórica, a partir del momento en que fue revelada al profeta, de ese momento en adelante. Y esta profecía habla también de eventos que sucedieron, de eventos que suceden y eventos que van a suceder. Que hay otra tendencia que se llama preterismo, que dice que estas cosas ya se cumplieron, otros que llaman futuristas, que dicen que no se han cumplido, que se van a cumplir en el futuro. Así que la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que interpretamos la profecía de manera o con el método historicista, a través de la historia. Y las 7 iglesias solo muestran o son una muestra de ello, ya que las 7 iglesias hablan de la historia del pueblo de Dios a través del tiempo, hasta el tiempo final. ¿Sí? Otra cosa que estudiamos es que en la visión de Juan, cuando se le presenta la visión, él estaba en la isla de Patmos, estaba en el día de sábado, ¿sí? Seguramente estaba orando y quizás ayunando cuando recibió la visión. Así que la recibí el día del Señor. Y se mostró Jesús allí vestido como sumo sacerdote.
ejerciendo su ministerio, ¿dónde? ¿Se acuerdan? En el lugar santo, ¿sí? Porque dice que estaba con sus vestiduras sacerdotales, pero decía que donde él estaba había un candelabro, ¿sí? Y el candelabro en el santuario terrenal se encontraba en el lugar santo. Así que Jesús estaba ejerciendo su ministerio en el lugar santo. Así que Jesús se le mostró a Juan, Juan lo describe, ¿verdad? Ahí está la descripción, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Así que Juan describe a Jesús. Y lo otro que vimos que era de resaltar es que dice que el Señor Jesús está ¿dónde? Entre los 7 candelabros. Y dice que el candelabro representa ¿qué? ¿Qué dice aquí? Las iglesias, ¿verdad? Y hablaba de las 7 estrellas que eran los ángeles de cada iglesia. Entonces, lo importante aquí también es que Jesús está caminando ¿dónde? Dentro de su iglesia, o sea, está dentro de su pueblo, no lo abandona, está pendiente de ellos. Como cada candelabro representa cada iglesia, dice que hay 7 candelabros, Jesús está allí pendiente de que la luz no se apague, ¿sí? Esa es la tarea de los sacerdotes en el santuario terrenal, que la luz no se apagara. Dice que la luz tenía que estar encendida perpetuamente, por siempre, ¿verdad? Y para que esa luz no se apague, ¿qué necesita? El aceite del Espíritu Santo. Así que quizás vamos a ver más adelante que en alguna época, en una parte de la historia, esa llama se puso chiquitica, estaba a punto de apagarse, pero ahí estaba ¿quién? El Señor Jesús para suministrar, ¿verdad?, el aceite para que esa llama siguiera brillando, siguiera alumbrando. Y otra cosa también, que es el centro del Apocalipsis, del capítulo, que nos lo dice el capítulo 1, que Jesús, que dijimos que había vencido a quién. Jesús venció a quién, a la muerte y al Seol, ¿sí? ¿Te acuerdas que dijimos de eso? Que algunas Biblias, algunas traducciones dicen infierno, pero ahí no se refiere a infierno, se refiere a la sepultura, ¿verdad? A la tumba, venció la muerte, resucitó. Recuerden lo que dice Pablo: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es en vano. O sea, no tiene ningún sentido que prediquemos a Jesús si Él no ha resucitado. Así que nosotros creemos, ¿verdad?, en un Cristo, en un Dios vivo, ¿sí? Que como Él mismo dice, soy un Dios de vivo, no de muerto. Así que, teniendo eso en cuenta, todas esas cosas, recordémoslas siempre. Hay otra cosa también que es bueno aclarar, y es que en el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, es el siguiente: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias, ¿sí? Entonces fíjense, además de que las estrellas simbolizan a los ángeles celestiales, también representa a los dirigentes de la iglesia, ¿sí? En este caso serían a los pastores, ¿sí?, de esa iglesia, o los que la dirigen, vamos a suponer ancianos, ¿verdad?, alguien que está ahí al frente de esa iglesia. Entonces el mensaje, digamos, va dirigido a esos dirigentes, ¿no?, que lo llaman el ángel de la iglesia. Entonces, tiene también la otra aplicación de los ángeles celestiales. Dice el Señor Jesús, ¿verdad? Otra cosa que quería decir, ya para entrar en el estudio de la iglesia de Éfeso, trae por aquí mis apuntes. Aquí.
me permiten leer, dice que cada iglesia, o el nombre de cada iglesia, representa, digamos, un estado espiritual de cada iglesia, y su nombre tiene que ver algo con eso, ¿sí? Por ejemplo, voy a nombrarlas a todas. Éfeso significa, ¿alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significa? Significa deseable, ¿sí? Y vamos a ver ahora que la iglesia de Éfeso, que es la iglesia de los tiempos apostólicos, es aquella iglesia, bueno, que, bueno, ahorita vamos a entrar en ese detalle, que desarrolla, ¿verdad?, un trabajo hermoso, con fervor, con ganas, con ánimo. Así que es la iglesia deseable. Y comprende un periodo del año 31, o sea, después de la muerte de Cristo, hasta el año 100, aproximadamente. Siempre estas fechas son aproximadas. Esmirna quiere decir mirra agridulce. Sé que mirra era la sustancia con que embalsamaban a los muertos, ¿sí? Entonces después veremos por qué se llama así. Y está del año 100 aproximadamente hasta el 313. Después tenemos la iglesia de Tiatira, que significa, la iglesia de Pérgamo, que significa acrópolis o ciudad alta, una ciudad elevada, que va del 313 al 538 después de Cristo. Después tenemos Tiatira, que significa sacrificio de penitencia, que va del 538 al 1517 después de Cristo. Sardis significa escapando y va de 1517 a 1833 después de Cristo. Luego tenemos la iglesia de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, de 1833 a 1843. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea, que significa el nombre de la Odisea, juicio del pueblo, va de 1844 hasta el cierre del tiempo de la gracia. ¿Sí? Hermano, ¿por qué no decimos aquí? Voy a hacer a dar un tiro aquí, ¿verdad? ¿Por qué no decimos que el juicio, que la iglesia de la Odisea va de 1844 hasta la venida de Jesús? Sino que se dice que hasta el cierre de la gracia. Pues tiene que cambiar la iglesia. ¿Y por qué van? Porque la oportunidad de la persona para arrepentirse y para ese cambio, ¿verdad?, de tibio a caliente, tiene que ser hasta cuándo hay oportunidad, hasta el tiempo de gracia. Después de ahí ya se define los que van a estar presentes cuando Jesús venga, ¿sí? No hay otro. Así que por eso nombramos que es con el cierre del tiempo de la gracia. También vamos a observar que cada mensaje a las iglesias tiene una estructura, ¿sí? Primero tiene el mensaje al pastor de la iglesia, ¿sí? Dice el mensaje a Éfeso, ¿sí? Entonces describe eso, dice, bueno, el que tiene la espada de dos filos que sale de su boca, dice, ¿sí? Dice. Después habla Jesús y elogia a la iglesia. Dice, bueno, porque tú has trabajado arduamente, porque no soportas a las falsas doctrinas. Hace un elogio de cada iglesia, menos de una. ¿Cuál es esa iglesia? La Odisea, mi hermanito. Elogia a toda la iglesia menos la última. Le dice, tú no eres frío ni eres caliente, ¿verdad? Ajá, pero para todos hay un elogio. Para todos hay una censura menos para una también. No. La de Filadelfia. A la Filadelfia no hay nada, no hay un defectico por ahí, no hay nada. También la de la víctima también no recibe. No, todas se reciben censura. Después viene una exhortación, ¿verdad?, donde Jesús llama a arrepentirnos, a cambiar esa situación que está mal en la iglesia y
a seguir adelante, ¿no? Luego, una apelación, un llamado y finalmente una promesa, ¿sí? Siempre, bueno, le haré de comer del árbol de la vida, le haré una piedrecita blanca con un nombre escrito en ella y será su nuevo nombre en la patria celestial. Todas esas cosas, ¿no? Que tienen un significado, ¿sí? Ok, hermano, entonces ya tomando, digamos, esta introducción, sabiendo estas cosas, ahora sí, entonces nos vamos al capítulo número 2 del libro de Apocalipsis y vamos a ver que el mensaje a Éfeso está registrado desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Te vamos a leer allí el mensaje de esta iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Ahí es la descripción de Jesús, ¿verdad? Que habíamos hablado antes. Ya van 2 partes allí. La tercera es el elogio. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Ahora viene la censura. Sí, la parte negativa dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, ahora viene la exhortación: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, que sería la apelación, y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Sí? Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Eso es, bueno, ahorita vamos a ver en detalle esa cuestión ahí. Y la apelación es igual siempre en todas. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque en cada iglesia hay un mensaje, ¿verdad? Diferente. Dice: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Amén. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Entonces, bueno, se le da la orden a Juan que le escriba al ángel de la iglesia de Éfeso. Jesús se presenta como aquel que tiene en su mano, ¿verdad?, la estrella, los dirigentes de las iglesias, al que nos ayuda, ¿verdad?, en nuestra parte, digamos, tanto espiritual como material, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Ese Jesús nos tiene en su mano, a cada uno de nosotros, los que de alguna manera u otra, pues, tenemos algún papel en nuestra iglesia, algún papel de liderazgo, especialmente, por supuesto, a, digamos, los pastores ancianos de cada iglesia. El Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjense, esta es una característica de la iglesia. Esta es la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia que surge inmediatamente después de la muerte del Señor Jesús, y que los apóstoles, los 12 apóstoles, son los encargados de impulsar, ¿verdad?, la predicación del Evangelio. Y vemos cómo, cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de los Hechos, vemos cómo ellos representan lo que dice aquí, que dice: conozco tu obra, tu arduo trabajo, tu perseverancia. Vemos cuando Pedro, en su primer discurso, en su primera predicación, se bautizan 3.000, después se bautizan 5.000. Vemos entonces a Pedro y a Juan enfrentados o llevados presos por sanar a un paralítico, ¿sí? Los llevan presos. O sea que
eso, bueno, tiene que ver con el versículo 3 que dice: ha sufrido, pero ha sido perseverante, ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. ¿Sí? Es una iglesia con un fervor muy grande y se enfrentaron a muchas dificultades. Ahorita, por ejemplo, nombramos eso de Juan y de Pedro, que es en el capítulo 4 de los Hechos. También podríamos nombrar acá una reseña que da Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, y versículo 10 primero, el segundo. Sí, el segundo. Okay. 2 Corintios 11, del versículo 23 en adelante, ¿sí? O 22, dice: son hebreos, yo también soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo. Entonces fíjense todo lo que hacía Pablo, ¿no? Que es una demostración de eso que está diciendo el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Dice: bueno, yo más, en trabajo más abundante, en azote, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he sido náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro del río, peligro de ladrones, peligro de la geminación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añada cada día, la preocupación por las iglesias, que además de todos los males que había padecido Pablo, ¿qué se le añadía? La preocupación por la iglesia, el arduo trabajo, el seguir adelante a pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias, de la posición del enemigo, porque recuerden que el enemigo es el que estorba toda esta obra de Dios. Entonces, Pablo es un ejemplo de esos miembros de la iglesia primitiva, de esa iglesia de Éfeso, a la cual se le, en este caso, se le está elogiando, ¿sí? Y también dice que, que no soportan los malos, que dicen ser apóstoles y no lo son, que lo hayan mentirosos. Tenemos un ejemplo en eso, en el episodio de Ananías y Zafira, cuando ellos, ¿verdad? Dice que venden una propiedad y todo el mundo estaba apoyando a la iglesia y vendía sus propiedades y las colocaban, ¿verdad?, para el beneficio de todos. Sin embargo, ellos tomaron una parte. Pablo lo reconvino y dice: bueno, pero eso no era usted, porque no se quedaron con ellos y no caen en ese pecado de mentir, de engañarles. Entonces no soportaban el pecado. Y bueno, ese ejemplo ahí de Ananías y Zafira es tremendo, porque ambos por su pecado murieron, ¿sí? Murieron. Dice: ¿por qué engañan al Espíritu Santo?, le dijo Pedro. Y en ese instante ambos murieron. Entonces no soportaban ¿a qué? No soportaban los malos, la falsa doctrina. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué será esto de haber dejado el primer amor? ¿Cómo dice, hermano? Okay.
Mira, esta iglesia era tan fervorosa que en algún momento ella se ocupaba tanto de la obra, vamos a decir, la obra misionera de expandir el Evangelio, que descuidaban qué cosa, descuidaban la relación con Dios. Qué contradictorio, ¿no? Pudiera ser que estemos dedicados a la obra del Señor, pero descuidemos nuestra comunión con Dios. Parece contradictorio, una paradoja. ¿Cómo es posible? Pero llega a pasar eso. Y he escuchado testimonios de personas que me han dicho eso, que de repente se han sincerado conmigo, me dicen, oye, estoy haciendo otra cosa, pero estoy trabajando para el Señor, pero estoy descuidando mi relación personal con Él. Pareciera ahí una contradicción. Si estamos trabajando para Él, ¿cómo descuidamos la relación con Dios? Pudiera ser, ¿verdad que sí? No sé si se lo imaginan o lo ven ahí. Madurar ahí en la mente, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Pero pasaba eso. Llegó un momento en que esa relación se iba deteriorando. Quizás, bueno, mañana vamos a predicar para tal lado, vamos a hacer una misionera en tal lado, y todo el mundo, bueno, sí, nos paramos, mire, que sale con nada de culto, nada de oración, nada de estudiar, nada, se pierde la relación con el Señor. Entonces, el Señor le dice que recuerda, por tanto, de dónde has caído. Si ha caído es porque está donde, una parte alta, ¿verdad? En una parte elevada, en ese camino. Estaba arriba, ahora está donde, abajo, en algún momento, ¿no? Y le dice que si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Imagínate tú lo que nos está diciendo el Señor aquí, porque recuerden también que el mensaje a las 7 iglesias también es un mensaje para nosotros, para la iglesia actual, para la iglesia en todas las épocas de la historia. ¿Sí? Aunque se le da a una iglesia en específico, también es un mensaje para nosotros, para el pueblo de Dios, en cualquier época. Así que tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? En que no podamos cometer los mismos errores que se cometían en el pasado. Y tengamos entonces pongamos atención a la relación con nuestro Señor, a la relación con Cristo. Cuando empezamos en la iglesia, que nos bautizamos, estamos así como que, bueno, vamos para allá, vamos a hacer esto, lo hacemos, vamos a hacer. Y después con el tiempo la cosa va como disminuyendo, ¿verdad? Entonces se va como enfriando. Así que el Señor desea que nosotros hagamos siempre la primera obra, ¿sí? Porque la cuestión es fuerte, nos quitarán el candelabro de su lugar. O sea que la promesa de Dios para esa iglesia o para nosotros en nuestra vida ya no se van a cumplir, pero no porque el Señor no quiera bendecirnos, sino porque nosotros hemos desviado el camino y no hemos hecho la voluntad de Dios. Dice aquí en el versículo 6 que pero tienes esto, o sea, otra cosa buena de la iglesia de Éfeso, que aborrece la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Hay que tener atención con esto, con los nicolaitas, porque más adelante esta iglesia de Éfeso no tolera a los nicolaitas, pero más adelante va a haber una iglesia que va a dejar orar, a permitir la doctrina de los nicolaitas. ¿Sí? Entonces, miren, hermano, con respecto a esta doctrina de los nicolaitas, se dice que, aunque no es un hecho, digamos, comprobado, que
surgió con uno de los 7 diáconos cuando se formaron, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando nombraron los 7 diáconos, había uno de nombre Nicolás, ¿verdad? Dice la tradición religiosa y los escritores cristianos de la época, que surgió con este hombre. Este hombre está donde, adentro de la iglesia. Y también no es de extrañarnos porque dentro de la misma iglesia a veces salen personas con ideas ahí extrañas, ¿no? Y quieren imponer esas ideas. Entonces los nicolaitas, ¿cuál era esa doctrina de los nicolaitas? Bueno, una doctrina que muchas iglesias la practican. No digamos que esta iglesia, pero muchas denominaciones practican eso. ¿Qué es el que? Lo podría resumir en que una vez salvo, siempre salvo. O sea, no importa, después que yo me bautizo, después que yo reconozco a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, bueno, ya estoy, ya no necesito más nada. Entonces puedo vivir. De repente puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque ya yo estoy salvo. ¿Sí? O recordemos que no podemos ser salvos en desobediencia. ¿Sí? Entonces la doctrina de los nicolaitas, así resumidamente, es que como ya estamos salvos, podemos vivir como sea. ¿Sí? Podemos vivir como nos provoque. ¿Sí? Podemos de repente en un tiempo de a Dios, en otro no, y estar en ese vaivén, ¿verdad? Pero esa es una doctrina, dice aquí, que el Señor aborrece. ¿Sí? También dice que tiene ya como el alma, porque también hablan de alma, es alma, entonces con el cuerpo no afecta lo que el cuerpo haga, ¿sí? Lo que hacemos en nuestra parte material. Así que tenemos que estar atentos con la doctrina de los nicolaitas. Y bueno, la promesa del Señor, el versículo 7 dice: el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea que esa apelación se da a toda la iglesia. Y quiere decir, el que tiene oído que oiga, creo que la semana pasada lo hablamos también, que ese oír no es solo oírla, ¿verdad? Ese quiere decir guardarla, retenerla, practicarla. ¿Sí? No es un oír así que, bueno, escuché que dijeron esto, o escuché que dijeron aquello. Retenerla, guardarla. Ese es el oír que allí se está refiriendo a la palabra de Dios, oír, retenerlo, guardarlo, ponerlo en práctica. Así que tenemos que oír lo que el Espíritu nos dice a cada uno de nosotros. O sea, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Que en otras palabras quiere decir que al vencedor le voy a dar ¿qué cosa? La vida. ¿Sí? Al vencedor le voy a permitir que esté conmigo, con mi Padre, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con todos los redimidos, ¿verdad? De todas las épocas. Es una promesa hermosísima, la que nos hace el Señor. El deseo de Cristo es que nosotros, ¿verdad?, aceptemos la salvación que nos da y que podamos gozar de sus promesas. Y el deseo ferviente del Señor es que estemos. Así que Él desea darnos de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Jesús quiere vernos allá, en esta palabra. Y no quiere que nos perdamos. Así que bueno, si quieres preguntar algo, si tienes una duda, ¿te quedó claro? ¿Hay algo ahí que está? ¿Sí? Entonces esa es la iglesia primitiva, está se forma desde la muerte de Cristo hasta el año, aproximadamente el año 100.
Y que es una iglesia, hermano, que vamos a también, cuando dice que pasa por esas tribulaciones, que sigue adelante, que trabaja arduamente, que no desmaya, es una iglesia que también sufre persecución. Vimos lo que le sucedió a Pablo, lo que le sucedió a Pedro, lo que le sucedió a Esteban, ¿sí? Que fue el primer mártir. Pero recordemos que, o demos cuenta una cosa, que esta persecución, porque la iglesia siempre hace perseguir, hermano, esta persecución se caracteriza porque la hacen los judíos, ¿sí? Los judíos, principalmente. O sea, los judíos son los que siempre están estorbando allí porque piensan que el cristianismo está en contra de la ley de Moisés y de todo lo que enseña para ellos la ley y los profetas, ¿sí? Y por eso estaban en contra de esta iglesia que estaban haciendo y que estaba proclamando el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Y luego veremos cómo siguen las persecuciones, pero allá son otros actores quienes ejecutan esa persecución. Entonces, bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Que podamos seguir estudiando estos temas. Recuerden que nosotros estamos reflejados allí, de alguna manera tenemos que vernos ahí y, como dice el Señor Jesús, bueno, arrepintámonos, estamos haciendo incorrecto.